Entonces, compartir aquí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque estaba compartiendo la pantalla y se salió la presentación. Ya, ya Entonces, salió. para la tarde-noche de hoy, martes 25 de julio de 2023, queremos compartir con ustedes un análisis colectivo del discurso del señor Petro en la instalación del Congreso. No pretendemos hablar muy en extenso, sino tocar unos puntos claros, mirar qué es lo que él busca, hacia dónde apuntan sus objetivos, y luego vamos a hacer dos preguntas. Por lo tanto, le pedimos a los participantes que las preguntas deben ser contestadas de manera muy concreta y no un discurso paralelo al que ya dijo el expositor o lo que ya se ha repetido, porque perdemos tiempo y el auditorio se fatiga. Visto eso, entonces entremos en materia. Hablemos directamente de los puntos claves que tuvo el señor Petro en su disertación. El primero es que habló de un acuerdo nacional. Si hacemos memoria y revisamos de dónde surge el famoso cuento del acuerdo nacional, esa ha sido la teoría del M19, del ELN e inclusive del EPL. Pero el acuerdo nacional no es lo que nos imaginaríamos dentro de lo normal y lo sensato, en que se reunirían amplios sectores de la sociedad a debatir los problemas y se le buscaría una salida con una orientación dentro de los esquemas de nuestras costumbres, de nuestras leyes y de nuestras instituciones. No, no, no. Ellos lo que hablan es de un acuerdo nacional para deconstruir lo que hay y construir una nueva versión de Estado alrededor de sus reformas, de sus puntos de vista. Es más o menos decir, con cara gano yo, con sello pierden ustedes, y lo que nos vamos a reunir a tratar aquí es que la reforma laboral sea de tal o tal manera. Si no funciona, entonces hay que sacar a la gente a la calle, porque es el acuerdo nacional que necesita el país. Ese es más o menos el mensaje. En segunda medida, habló, dijo, volvió y propuso como si estuviera en una sala de familia, en una reunión, especulando, como decimos los colombianos, votando corriente, de descarbonizar la economía y las energías limpias. Sucede que ya lleva un año de gobierno y hasta el momento no nos ha dado una hoja de ruta y un derrotero claro en que nos diga, bueno, es que vamos a descarbonizar la economía y para el año 2024 a diciembre de 24 tenemos el proceso avanzado en A, B, C, y los cambios que se van a hacer son estos, estos y estos. El objetivo final es tal, las etapas son tales, de eso no habla nunca. Él siempre es un discurso muy grandilocuente. Dicen algunos analistas que llega a improvisar y como tiene capacidad retórica, va diciendo todo lo que se le va ocurriendo, pero no concreta nada porque además no se comunica con su equipo. O sea, el equipo no está haciendo lo que él dice, sino está tratando de interpretarle lo que él dice. Y aseguran algunos analistas que él trata de interpretar lo que se entera que está haciendo el equipo. O sea, que aquí hay un teléfono roto y un grave peligro para el desarrollo. Ya cuando analizábamos el plan de desarrollo que presentó, encontramos el mismo problema, que es muy dado a hablar, 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 especular, pero en concreto nada, y no pone fechas, no pone objetivos, no pone metas ni nada. Y en un tema tan sensible como el de el soporte que tiene los hidrocarburos para la economía colombiana, decir que se va a descarbonizar sin tener una alternativa clara y específica, con un paso a paso, quedan muchas dudas y lo que genera es incertidumbre tanto a los inversionistas nacionales como a los inversionistas extranjeros, que no van a encontrar una motivación o una argumentación en qué invertir cuando la incertidumbre es la que reina en el espectro. Insiste en la reforma laboral de disminuir horas de trabajo, pero se oye es como un discurso de campaña, no como algo organizado y serio, ni que se acomode
al sistema colombiano, porque aquí no tenemos factorías en cantidades, no somos un país industrializado. Entonces, siempre lo que se busca es que esa disminución de horas de trabajo sea porque el estrés o la carga laboral en en una fábrica, en un sector industrial, afecta muchísimo. Pero no todos los sectores que trabajan en Colombia tienen un estrés tan intenso. Entonces, se nota que hay más de populismo y de una tendencia reeleccionista a una cosa concreta. Esta que se ha cuestionado muchísimo, dijo que se estaba acabando la guerra y además pues entra en contradicciones, como lo veremos adelante con otros funcionarios del gobierno que han dicho lo contrario. Pero como si fuera poco, pues ese mismo día la senadora Cabal le enrostró que mientras él decía que estaba acabando la guerra, exactamente el día anterior las FARC habían asesinado a 30 terroristas por problemas de narcotráfico en el Putumayo. Entonces, decir que está acabando la guerra, pues es un cuento, es una mentira. El día anterior también han secuestrado una niña, un par de niñas en el Huila. Las FARC habían atentado con una granada contra unos soldados y la lista es larga y no la vamos a repetir. El otro punto clave que nos dijo el señor Petro es que dice que tiene un supuesto acuerdo con Estados Unidos porque en Estados Unidos son conscientes de que disminuyó el envío de coca de Colombia y que ya dan por seguro que eso se acabó la coca, hemos dicho que eso ya es un mercado que no vale la pena, que el problema ahora es el fentanilo, pero que como Colombia no está metida en eso, prácticamente estamos libres de todo pecado y ya la paz total es un hecho. E insistió muchísimo, igual que cuando dijo en el acuerdo nacional que los que no están de acuerdo con él tienen que ceder. Entonces uno se pregunta, si vamos a hacer un acuerdo nacional y los demás tienen que ceder, ¿por qué Petro no tiene que ceder? Es la misma lógica de las FARC, ¿no? Nosotros llegamos a negociar en lo suyo, lo mío no se negocia nada. Entonces son temas iguales porque dicen que Estados Unidos ya hizo un acuerdo con él para mm, resolver el problema de la coca y el fentanilo, pero eso es lo que él dice, igual que cuando estuvo en la Casa Blanca hablando con Biden y salió y 4 periodistas lo entrevistaron ahí y dijo un montón de cosas que Biden había dicho, pero Biden nunca dijo ni sí, ni no, ni el gobierno de Estados Unidos se ha comprometido a eso. Entonces parece que además de ser muy imaginativo, tiene también es como capacidades para novelista de escribir siempre al estilo macondiano, suponiendo cosas que no están pasando y dándolas por cierto. Entre otras cosas, eso es megalomanía y mitomanía. Fue un discurso demasiado largo, más de 2 horas. Unos dicen que 1 hora y 45, otros dicen que 2 horas 6 minutos. En todo caso, fue demasiado largo. Además de largo, malo, discurso malo. Pero lo peor es un discurso ideologizado, sin ninguna estructura coherente y sobre todo sin decirle al país, mis resultados en el primer año son este y este. Es que hasta en la Junta de Acción Comunal del barrio más pequeño, en la asamblea de un edificio que es lo más pequeño de una democracia que uno pudiera comparar, le entregan por anticipado a los asistentes una agenda. Y en la agenda lo primero que figura es, además de los saludos protocolarios y el nombramiento del presidente de la asamblea y todas las cosas, lo primero que figura es informe de la administración, informe de presidencia, informe de la junta directiva. Se supondría que una reunión de tan importante nivel en el Congreso, en la presentación del presidente allí, lo que debiera decir en los puntos es informe de presidencia sobre los aspectos tales, tales y tales, o sobre su plan de gobierno, su plan de desarrollo en los puntos tales y tales, como mínimo. Pero no se nota eso, sino un discurso que parecía más como en una reunión de ideología, de campaña política, de suposición, pero claro y concreto que le sirva al país, no queda nada al sacudir. Entonces, nos queda ese punto para analizar, es que es un discurso largo, ideologizado y sin ninguna estructura sobre la cual poder calificar su gestión, porque si en una empresa tienen a un gerente general y el presidente y los demás miembros de la junta directiva, que en este caso sería el Congreso de la República, que tiene a ese gerente nacional
Empresa Colombia, lo que le van a escuchar es en finanzas, si sus ejecutorias y sus direcciones fueron buenas, en relaciones públicas, en operatividad, en manejo de personal, etcétera. Eso lo hacen en una empresa normal. Pues en una empresa del Estado también, como es la Presidencia de la República, lo que se esperaría es que nos cuente, en su plan de desarrollo dice que va a disminuir la pobreza. Cuéntenos cuántos empleos se han creado, cuántas carreteras se han construido, cuántos puentes se han construido, cuántas escuelas se han dotado con computadores. Eso es un informe, ¿no? Pero hacer un discurso ideologizado pues no conduce a mayor cosa. También vemos aquí, como séptimo punto, es que el mensaje fue, además de extenso, como ya lo dijimos, contradictorio. ¿Por qué? Porque unos días antes el ministro de Defensa, asumiendo una actitud populista y veintejuliera y oportunista en un escenario militar, aseguró que no se estaba combatiendo efectivamente la coca, sino que no eran las más cifras de extinción o de erradicación de cultivos que se esperarían. Eso dijo el ministro de Defensa. Y sale Petro a decir que no, que ya el narcotráfico no existe. Pero además los hechos tan graves, ¿no? La mortandad que hubo en el Putumayo, la guerra que tienen entre el cartel de los soles en Venezuela, el ELN y la Segunda Marquetalia, contra las disidencias de Iván Mordisco por el narcotráfico, pues eso es más que evidente. Todo lo que ocurre todos los días con el cartel del Clan del Golfo, que asesinan soldados, policías, que matan jóvenes, que cometen una serie de atrocidades que hasta paralizan las regiones, que atacan las ambulancias, todo lo que vemos todos los días en los medios. Y eso es producto del narcotráfico. Y este caballero diciendo que la guerra se acabó y que el narcotráfico no existe, o es un mentiroso compulsivo, o nos cree estúpidos a todos los colombianos, o definitivamente anda en la luna y está convencido de otra cosa y no está viviendo en otro país y viene a decir que gobierna en este. Pero lo más importante que resaltamos aquí de todo es, y lo insistimos porque es que este es el punto clave y es donde queremos centrar la reflexión de los asistentes, es que el señor Petro no presentó resultados ni por ministerios ni por departamentos administrativos. Que lo presenten no en forma de ayudas de instrucción ni con cifras exactas, que lo presenten en forma de conversación. Bueno, vaya y venga, eso es una técnica, es una forma de presentar un informe de política, de manejo político. Pero es que no hizo eso, no mencionó una sola cifra, sino dice, es que el narcotráfico está disminuyendo, pero a ver, ¿con qué cifras, con qué datos, con qué estadísticas serias, qué entidad las hizo? Como se hace un informe, ¿no? Bueno, entonces mirando estos puntos claves del discurso, nos queda una sensación que hay una enorme carga de populismo y una enorme carga de oportunismo y de mentir ya en forma cínica y descarada a un país y al mundo. Ahora volvamos a mirar, anoche veíamos qué es lo que busca Petro en relación con el narcotráfico. Hoy miremos qué es lo que busca Petro con todas estas apariciones en público en los escenarios políticos. Él lo que busca es mantener legitimadas sus reformas estatistas, pese a que le ha ido, hablando coloquialmente, como los perros en misa, con todo lo que ha presentado, él no cede y vuelve a meterlas y vuelve a buscar la mermelada y la corrupción y las componendas entre los congresistas, que además no es muy difícil conseguirlas, y vuelve y presenta, y para esta nueva vigencia legislativa volvió a presentar reformas que no le pasaron, con el argumento que le hizo algunos cambios, pero él lo que está buscando es encontrar algún torcido o torcida, como las que aparecieron la vez pasada que le dieron trámite a la reforma de la salud, que traicione a su partido o a su grupo, porque como no tienen ninguna estructura, pueden cambiar de versión con leguleyadas. Entonces, es lo que insiste es en que sus reformas se hagan, y para que se hagan hay que legitimarlas. Ya dijéramos que se las deslegitimaron cuando le dijeron que no van. Él vuelve y las legitima, es buscando que con esa legitimación haga el trámite, busque la corruptela hasta que se le dé un fundamento legal convertido en ley. En segunda medida, él quiere polarizar el país porque no funciona su acuerdo. Eso es claro.
Es que el acuerdo es lo que yo diga y ustedes tienen que ceder y ponerse de acuerdo conmigo. No es el acuerdo en que miremos las cosas y busquémosle un punto de encuentro en que todos, en que haya una sinergia, un gana-gana. No, no, no. El acuerdo en que o usted hace lo que yo digo o le echo a la gente en la calle para que salga y destruya las ciudades. Ese es el mensaje implícito. Entonces, ata una cosa con la otra. Legitima porque las mantiene vivas sus propuestas. Y al mismo tiempo, entonces está polarizando para que la gente salga convencida que si no se hace lo que él dice, es porque nunca le había tocado al pueblo. Y como él representa al pueblo, porque él lo dice, entonces tiene que salir a hacerle valer sus ambiciones. En tercera medida es vender de manera subrepticia, subterránea, la idea de su premio Nobel de Paz sobre dos ejes muy claros, muy claros. Los ejes de él son muy claros. La paz total con los bandidos y el cuento de la Amazonía. Entonces, a eso le agrega, a ese eje, una tercera pata o un piñón que hace girar ese eje, que es el cuento de que hay que defender la democracia en el continente y que el señor Maduro no es ningún narcodictador, sino que es el señor presidente electo legítimo de la República de Venezuela. Entonces, con esa idea está vendiendo soterradamente su cuento de la paz. Entonces, hay que alebrestar a la población porque ya sus reformas están legitimadas al punto que en el Congreso las volvió a meter. O sea, logró el gol de revivirlas. Y lo segundo es que hay que seguir trabajando a las masas para que salgan a protestar si eso no funciona, porque es que el acuerdo no funciona, es porque la derecha, los capitalistas, los enemigos de la paz, los enemigos del orden no lo permiten. Entonces, él es el atleta de la paz, él es la víctima. Colombia va a sufrir muchísimo, va a padecer mucho si él no es el presidente que debe continuar y si no se le da su premio Nobel de Paz. Es lo que busca con ese discurso y por eso ideologizó el discurso y no presentó cifras, porque sabe que donde presente cifras es tan pobre su gestión que no tiene nada que explicar y queda completamente derrotado y se le vienen los medios encima. Entonces nos está utilizando la misma argucia aquí de la que le vimos ya, de que es generar todos los días alguna noticia que induzca a la confrontación, al conflicto, a desviar la atención sobre lo fundamental y así ni el hijo responde por los delitos que se le imputan. Benedetti no volvió a hablar, la Sarabia ahora es embajadora, Roy Barrera después de que lo destituyen por tramposo, por doble militancia, eso es un delito y debiera estar o en la cárcel si el código lo contempla, que si es un delito tiene que tener una sanción punitiva, ¿no? O por lo menos fuera completamente de la política y ciclado. Y entonces ese embajador ahora creo que se va a casar, que tiene no sé qué ceremonia y todo con la venia de Petro y tendrá que viajar lógicamente a acompañarlo porque es su ahijado favorito. Entonces vemos cómo le da la vuelta al asunto y entonces para contrarrestarle lo que él hace hay que tener una inteligencia muy avanzada para estarle más o menos incluyendo cuál es su capacidad de más probable adopción, cuál es la línea de conducta de más probable adopción. De lo contrario, siempre se saldrá con la suya porque tiene a la prensa que la manipula y a su dialéctica para engañar. Él lo que está buscando es cambiar la Constitución y ya sabemos que no es simplemente cambiarla en el proceso legislativo normal, no, es lograr todo lo que se puede en el proceso legislativo para avanzar cualitativamente y cuantitativamente hacia el cambio. Pero el fondo es una constituyente y lo que pretende es eso, legitimar esas reformas estatistas, polarizar la gente. Él es el premio Nobel de Paz y ojalá se lo consiga con la misma corruptela que lo consiguió Santos. Entonces hay que cambiar la constitución porque definitivamente con esta constitución el Salvador Mesías no nos va a poder cambiar el camino. Luego, él quiere también cooptar la fuerza política con populismo y corrupción, que eso sí no es nada difícil en Colombia. Y aquí vemos hasta los que dicen que son de derecha, diciendo que el señor presidente Petro, que efectivamente a los terroristas del ELN no hay que decirles terroristas, sino eminentísimos luchadores revolucionarios, y desde luego la mermelada que
circula a raudales en ríos subterráneos, se está moviendo duro. Y por eso el señor Velasco le cayó como anillo al dedo en el cargo de ministro del Interior, porque es el adecuado para manejarle lo que no pudo hacer el señor Prada, que también tiene el mismo perfil camaleónico y de topo de la difusión de la mermelada clandestina. Lo otro que pretende es lavar su imagen personal y el desprestigio del equipo, y lo dijo, en un país como Colombia, donde 50 millones de habitantes, 49.998.998 dicen que la ministra Irene Vélez es una inepta. Solamente hay dos que dicen que es una persona apta para ese cargo, que son Petro y ella. Los demás todos dicen que es una inepta. Hasta los mismos del pacto histórico la cuestionan. Comunistas como Robledo la cuestionan. ¿Cómo será que si hasta los mismos comunistas la cuestionan? Pero Petro y ella sostienen que es lo mejor que le ha podido pasar a Colombia. Y vimos que ese día no solo que la defendió, sino que dijo que ha sido una gran pérdida para Colombia semejante personaje tan inepto y tan incapaz en ese cargo. Pero de remate nos puso otro que no se sabe si era mejor que hubiera seguido esa señora ahí o hacer el cambio. Entonces es lo que busca con todo eso el populismo, es generar la confrontación. Habla de unidad, ¿cierto? Habla de el acuerdo nacional, habla de los pactos. Es lo que le importa es generar la idea de que está haciendo pactos, que está abriendo y acaba de hacer otra jugadita, como dijo Macías, que fue decirle a Core que ponga a unos oficiales como en una especie de cooperación con la mesa que están negociando en La Habana. Entonces, mejor no puede ser, y los que pusieron ahí, pues ojalá que se paren en la raya, digan las cosas como son, y no por figurar o porque los inviten a pasear a La Habana, que es lo más seguro, y les paguen unos cuantos viáticos, terminen diciendo que no, que eso era el acuerdo, el mejor acuerdo posible, y que es que las guerras hay que terminar en un acuerdo, como dijo el general Mora. Entonces, muy hábil, él va a decir después, a mí no me vengan a decir que no se consultó con todo el mundo, porque aquí estuvieron los empresarios con la presidenta de la ANDI, los gremios con el señor Laforí, los militares con ACORE, la academia con X persona, la prensa con María Jimena Duzán, el otro con no sé qué, aquí estuvieron todos. Entonces fue un acuerdo nacional en el que hubo voceros de todos lados, porque ya lo tiene calculado y mueve sus fichas. Entonces no es gratis lo que busca, realmente es un cerebro maligno contra Colombia y lo utiliza con una audacia terrible y recurre al leguleyismo santanderista de no explicar resultados, sino del bla, 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 que nos tiene acostumbrado la historia de Colombia. Luego tenemos aquí como conclusión que el señor Petro lo que está buscando, lo hemos dicho desde el primer día, es un Nobel de Paz, una constituyente y una reelección para ocupar mínimo sus 12 años y por qué no ser el presidente eterno de Colombia, ya que si Ortega lo ha podido en Nicaragua, ¿por qué no él? Si los dos fueron bandidos y comulgan además con la misma teoría de los cambios sociales. Entonces, visto esto, en primera medida, repetimos, vimos el contexto de lo que dijo. Aquí, ¿qué es lo que él quiere? Y seguramente hay más puntos de lo que él quiere. Ahora pasemos, mi coronel Alarcón le pido el favor que nos ayude a que quienes están en la sala contesten esta pregunta y no otra cosa, ni que le alarguen, que le faltó decir que en el Congreso se paró de medio lado, que el presidente del Congreso no tenía corbata. No, esas cosas no, sino la respuesta a esta pregunta clara, concreta, corta y directa. ¿Construirá Petro una agenda seria y estructurada durante el lapso faltante de su administración? O sea, si ya lleva un año y no nos presenta nada sin ideologización y tendencia a la polarización, la pregunta es esa, si en los 3 años cambiará de tercio y nos presentará una agenda seria o qué va a pasar. Pero por favor, concreta la respuesta y no un discurso, porque tenemos 2 preguntas y entonces queremos escucharlos a todos. Mi coronel Alarcón, adelante. Bueno, entonces las dos
formas de que vamos a llevar las preguntas en el día de hoy. Iniciamos de arriba hacia abajo. Gracias por la asistencia del coronel Carrascal. Y queremos darle la palabra de primero. Y también está la ingeniera Rosita, que no sé, creo que mi coronel Carrascal necesita hacer algo ahora. Adelante, por favor, mi coronel Carrascal. Mi coronel, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Yo creo que sería para la guerrilla únicamente. Y todo lo que veremos acá no dejaremos de sorprendernos cada día. Y cuando ya perdamos la capacidad de sorprendernos, pues simplemente hará todo su proyecto revolucionario. Muchas gracias, mi coronel. Rosita, adelante, por favor, y se alista mi capitán Úsuga. Lo más breve posible. No construirá una agenda seria. Y la culpa de nosotros, todos los ciudadanos, por permisivos. Están identificados los problemas y hay que decirle que no va más. Gracias. Mi capitán Úsuga, adelante. Mi capitán. Ya está abierto su micrófono. Adelante, por favor. No tiene señal, por lo visto. Firme, aquí estoy. Ah, bueno. Adelante, por favor, mi querido. Ok. Gracias, mi coronel. Saludo especial para todos. La respuesta es no, y no lo puede hacer porque evidentemente no tiene el talento humano necesario para construir esa agenda, ya que el plan de desarrollo, que fue tremendamente mal construido, ya es la ruta de navegación que tiene, y esa no hay cómo corregirla porque adicionalmente a quien tenía en la Dirección Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de Planeación, ahora se lo llevó a Palacio, que es el señor González, compañero de la M19, y si no lo hizo desde Planeación, que es desde donde se hace, muchísimo menos desde Palacio. Evidentemente ya no va a poder poner una agenda rigurosa y seria, y adicionalmente el ministro de Gobierno, el ministro del Interior, tampoco tienen idea sobre la rigurosidad técnica que requiere una agenda completa, para una agenda seria, una agenda estructurada para poder avanzar. Entonces, evidentemente no lo va a poder hacer. Gracias, mi capitán. ¿Construirá Petro una agenda seria y estructurada durante el lapso faltante de su administración? Vamos a dar la palabra a mi coronel Fuentes, y para que se ahorille mi coronel Chávez, una vez termine mi coronel Fuentes, tendrá la palabra. Adelante, por favor, mi coronel Fuentes. Mi coronel Alarcón, gracias. No, pues desde luego que no. Si no pude el primer año, así como va a ser el desayuno, va a ser el almuerzo. Jamás de los jamases. Gracias. Gracias, mi coronel Fuentes. Adelante, por favor, mi coronel Chávez. Gracias, mi coronel Alarcón. Y no tendrá el tiempo. Fuera de eso, no construirá Petro una agenda seria. Y más ahora con el cambio que hubo de presidente en el Senado. Gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Tiene la palabra Eduardo Patiño. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Tienes dos micrófonos abiertos. Yo. Toca que cierres uno porque suena eco. Sí, ya, un momento. ¿Ya me pueden escuchar? Sí, pero tienes el mismo eco. Sí, hay un eco. Ya voy a salir de un programa y listo, ya un momento. Ya voy a apagar el micrófono. Ya. ¿Mejor? ¿Ya? No, estamos iguales, pero hágale. Adelante, a ver. A ver. Voy a salir de un...
Entonces, otra persona, mi coronel, para ganar tiempo. Listo, ya. Ahí ¿Listos? está bien, ¿Me ahí está escucha? bien. Bueno. Ahora sí. Bueno, listo. A ver. Yo creo que, de acuerdo a la pregunta, yo creo que no, para nada. Se va a dedicar más que todo a encubrir el caso de Laura Sarabia, que eso va a ser un Sarabia Gate, como lo que pasó con el Watergate, pero este es un Sarabia Gate, y se va a dedicar a hacer balconazos para manifestar ese aire de populismo que supuestamente tiene. En esas se las va a pasar en estos años a seguir en su administración de gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Eduardo, tiene la palabra iPhone, que creo que es el doctor José Ricardo Martínez. Adelante, por favor. Sí, señor, buenas noches. Buenas Después de noches. esa radiografía que acabamos de escuchar de lo que va hasta ahora de gobierno, pues seguirá dando no sorpresas, porque lo que está pasando es lo que se esperaba de él, payasadas únicamente, sofismas de distracción allí para hacer perder el tiempo ahí al Congreso, que legisle seriamente sobre las necesidades primordiales y se dedique a esas utópicas proyectos que presenta el ala gobernista. Y si así va a seguir como en el primer año, pues no podemos esperar una agenda seria, una agenda viable, una agenda constructiva. Por lo consiguiente, estamos en un momento incierto, que toda la favorabilidad va en el sentido de que seguiremos los 3 años siguientes en la misma forma que este año que acaba de cumplirse. Gracias. Muchas gracias, mi doctor. Tiene la palabra mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues yo creo que no puede estructurar ninguna agenda, porque ya demostró en este tiempo que su forma de gobierno es la improvisación, el capricho, todo lo que es ingenuidad, casualidad, donde no hay análisis ni planeamiento. Por eso, indudablemente que tendrá que irse en la dirección del camino de la dictadura. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi mayor Mendoza y cialista Jorge. ¿Construirá Petro una agenda seria y estructurada durante el lapso faltante de su administración? Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Gracias, coronel Alarcón. No construirá absolutamente nada, pues ya mostró que su objetivo es destruir la nación y continuará por el mismo sendero. Muchas gracias, mi coronel. Mi mayor, tiene la palabra Jorge. Buenas noches. Creo que no construirá ninguna agenda seria y estructurada. Por el contrario, va a ser un cambio de estrategia, porque él tiene unos objetivos tratados de acuerdo a una agenda internacional que es la que da las directrices a todos estos usurpadores del poder que llegan al poder mediante el voto popular fraudulento. Entonces, no construirá ninguna agenda, pero sí habrá un cambio de estrategia en lograr los objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Tiene la palabra Juan Carlos Silva Rojas. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan Carlos Silva Rojas. Soy sargento primero del Ejército en uso de buen retiro. Les hablo desde acá de Florencia, Caquetá. Creo que no va a construir nada, pues si no ha construido desde que inició, no creo que lo vaya a hacer porque la misión de él es destruir para formar a sentarse en el poder. Muchas gracias. Primero, tiene la palabra mi coronel Pachón. Don Eugenio, buenas noches. Muchas gracias, señor coronel Villamarín, por la información y transmití en la tarde de hoy. El momento
de Petro para construir la agenda seria y estructurada ya pasó, que era el plan de desarrollo. No lo hizo ahí, mucho menos ahora. ¿A qué se va a dedicar? Como siempre ha venido haciéndolo, a culpar a todos los males del país, a los gobiernos anteriores. Eso es simplemente lo que va a hacer, y desafortunadamente parte de la población le va a creer que si no le aprueban algunas de las reformas, va a culpar a los gobiernos anteriores porque se habían acostumbrado a eso. Desafortunadamente, esa es la realidad de que algunos gobiernos anteriores pues fueron muy lapsos con la corrupción, pero este no se está escapando de nada. La misma corrupción va a continuar. Entonces, él considera de que ya llegó el cambio y que hay que seguir es culpando a los demás para que los hechos que pretende hacer no se puedan desarrollar con el beneficio de que pues los otros son responsables. Ella debiera de dejar esa parte de estar culpando a los demás y realmente hacer lo que le corresponde a un gobierno, velar por el bienestar de la comunidad. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tenemos algunas intervenciones, 4 del Facebook Live, donde mi coronel Betancourt dice lo siguiente: no construirá ninguna agenda seria, porque no buscó ese cargo para eso. Se ubicó ahí para convertirnos en colonia de la dictadura cubana. Todos los actos, astutos o no, son bien producidos en Cuba. Él es un agente de esa dictadura. Por su parte, Roberto Moreno dice lo siguiente: no lo podrá hacer, pero eso puede significar más incertidumbre y polarización en nuestro país. Por su parte, Henry Ramírez dice lo siguiente: buenas noches para todos. No presentará ninguna agenda estructurada para el país. Su agenda será insistir en su falsa paz total y en las reformas ya presentadas. Y finalmente tenemos a Aide del Socorro, que dice lo siguiente: el gobierno de Petro no tiene ni capacidad, ni seriedad, ni la intención de construir una agenda seria ni estructurada. Esos son los conceptos que han salido en el Facebook. Mi coronel, ya hemos hecho el repaso por todos. Hay algunos que han acabado de llegar, infortunadamente. Los dejamos para que opinen en la segunda pregunta. Bueno, muchas gracias. Ay, pero Eli no lo había visto. ¿Dónde está usted? Bueno, Eli, adelante, por favor. Buenas noches, muchas gracias. Yo siempre tengo la cuerdita. Oiga, no, es que ¿qué agenda va a construir? Lo único es que la están embarrando otra vez. Y es que aumento el 14.6 para congresistas. Ay, María. He dicho, gracias. Gracias, Eli. No sé, esperemos la segunda ronda para mi coronel Carvajal y la intervención de Ligia. Mi coronel, si lo tiene a bien, o si mi coronel Carvajal quiere hablar de una vez, por favor abra su micrófono. De lo contrario, pasaremos a la segunda pregunta por parte de mi coronel Villamarín. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, mi coronel, entonces, para la segunda pregunta. En síntesis de lo que ustedes han dicho, hay una coincidencia grande. Y es que el señor Petro ni ha tenido una agenda seria, ni estructurada, ni la va a tener durante estos 3 años.
Entonces viene el problema. En estos 3 años, ¿a dónde nos va a llevar si ya ha causado tanta incertidumbre? Si la institucionalidad está desinstitucionalizada parcialmente y tenderá a desestructurarse más, si la respuesta política que está recibiendo su estratagema que está desarrollando no es suficiente o quizás no es la adecuada. Entonces esto nos debe poner a reflexionar a los colombianos, es qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, por dónde hay que hacerlo. No simplemente mirar el sector específico de una población o de una región o de un grupo que pretende con sus intereses, sino aquí lo que hay es un reto muy grande porque son los hechos, los análisis con base en hechos concretos lo que nos está llevando. Entonces pasamos a la segunda pregunta, que es esta, mi coronel. Ante la evidente carencia de proyectos políticos estructurados para contrarrestar las acciones nocivas de Petro, ¿cuál debe ser la respuesta de la oposición? O sea, es evidente que no están los proyectos estructurados como se debiera para presentarle al país ante este caos que es lo que hay. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Por dónde debe ser el camino? ¿Qué es lo que hay que hacer? Distinto a retuitear por las redes, porque eso es una parte de la solución, pero ¿dónde está el foco, el meollo del asunto? Si hemos venido identificando, ayer identificamos que el narcotráfico es lo que está manejando el tema de la paz. Vimos que hoy, que es lo que tiene es un proyecto muy claro y que está como una especie de infección a la cual los antibióticos no lo eliminan, no lo erradican, porque se volvió resistente a ese antibiótico, ya que ese antibiótico viene cargado de un problema que llama corrupción. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta de la oposición? Reflexionemos un poco en torno a esto, a ver qué ideas nos surgen hoy. Adelante, mi coronel, a ver si encontramos hoy ideas luminosas. Bueno, mi coronel, quiero leer una pregunta que nos ha dejado mi coronel Carrascal en el chat, que dice, ¿fusión de armas? Ahora, cuando pasemos a la parte final, miraremos qué es lo que nos quiere dar a entender aquí mi coronel Carrascal o ahora en su intervención. Vamos a empezar del lado contrario. Mi coronel Pachón, por favor. Ante la evidente carencia de proyectos políticos estructurados para contrarrestar acciones nocivas de Petro, ¿cuál debe ser la respuesta de la oposición? Adelante, por favor, mi coronel Pachón, y se alista Eli. Pues alguna de las actividades que debiera hacer la oposición, porque es que definitivamente simplemente se viene improvisando y criticando lo que dice, porque no se acomodan al cambio. Entonces, una manera, pues, sería que todos los grupos políticos realmente hicieran una unidad para continuar en la oposición, pero una oposición seria con algún proyecto de actividades en busca de sostener al Estado y la Constitución. De lo contrario, pues, el proyecto del señor coronel Villamarín, que lo encuentro ajustado en la creación del partido político, pero con 19 que hay en este momento, y algunos de nosotros con poco perrenque para empujar, no es parte de la solución. Entonces, hay que estarles, como se dice, encomendándonos a la Virgen del Rosario Chiquinquirá, para que los políticos que en este momento están en el Congreso atajen las cosas que son
perjudiciales para la salud del Estado colombiano. Gracias. Muchas gracias. Eli, permítame, por favor, es que hay una dama que no la hemos escuchado, Mi coronel, no hay problema. pero nos ha levantado la mano, entonces vamos a darle la palabra al ingeniero Rosita y por favor, también me excuso con el doctor James, que lo pasé por alto, para que después tenga su intervención. Adelante, por favor, ingeniero Rosita. Gracias. La verdad, honestamente pienso que así como en todos los niveles de la ciudadanía, cuando hay una persona incapaz de tomar decisiones serias y estructuradas, sencillamente se le declara interdicto a través de la justicia. Mi pregunta, y muy específicamente se la dirijo a nuestro capitán decano de una facultad de Derecho, el señor Andrés Úsuga, que me diga cuál es el contrapeso que hay para declarar interdicto a un presidente de la República, pues no aparece ni la Corte Constitucional, imposible nombrarle un acusador ante la Cámara de Representantes porque son todos de lo mismo. Entonces, ¿cuál es el contrapeso que hay en la Constitución para declarar la interdicción de un presidente tan inepto como este que tenemos? Andrés. Ya le damos la palabra al doctor Úsuga. Mientras tanto, por favor, doctor James, adelante. Gracias, mi estimado jefe. Muchas gracias y un saludo muy especial a todos los presentes. Para hablar de los proyectos de Petro, considero se debe hablar de Petro primero. Petro no conoce los temas. Por ejemplo, el tema de la parafiscalidad. Él considera que la parafiscalidad se puede tomar de aquí, repartir allí, y hacer programas de sociales por acá y darle pensiones a todo el mundo, y eso no es así. La parafiscalidad tiene un respaldo constitucional en su artículo 338 y es única y exclusivamente el que hace para fiscales, es única y exclusivamente para beneficios y servicios a favor de esa persona que aporta a los parafiscales. Él no puede coger una cantidad de ahorros parafiscales y gastárselo en lo que quiera. Eso es una falta de conocimiento. Esa falta de conocimiento ya hace que se tenga mucho cuidado con temas de salud y con temas de pensiones y con temas de seguridad social en caja de compensación familiar que él quiere corregir o quiere regular. En el tema de la tierra, él tiene mucho desconocimiento sobre el tema de la tierra tiene unas protecciones especiales y él piensa que no es así, que eso se puede hacer lo que se quiera con eso. Y en el tema de la criminalidad, lo escuchamos decir que para bajar los homicidios y para bajar la delincuencia, el índice delincuencial, no es sino cambiar el sentido de la conducta. Que si roba, no lo pongamos roba, y no que lo ponemos tomó prestado o cogió de allí o cogió de acá. O sea, él tiene una cantidad de falencias en la percepción y concepción de los problemas, porque él los analiza de una manera muy distinta a como los analiza el común de la sociedad. Allí, cuando nos organizamos de esa manera, vamos a mirar qué proyectos presenta. Presenta el proyecto laboral, de la seguridad, de la parte laboral. Y no le interesa mucho, no se preocupa, porque se van a perder 300 y pico miles de empleos. Él dice que no se pierden, sino que se pasan a ser irregulares el trabajo que van a hacer. Entonces él tiene una cantidad de concesiones muy difíciles de entender para poder darle credibilidad a los proyectos que él presenta. Los proyectos que él presenta ya están prevenidos todos. Ya la gente se previene porque dice, ¿con qué locura va a salir este tipo en ese proyecto que va a presentar? Entonces allí hay una dificultad muy grande. En cuanto al control que se le puede hacer, aquí no existe Colombia, y eso sí debería existir. Sí. James, discúlpame. Es que la pregunta es muy clara. Ante la evidente carencia de proyectos políticos estructurados,
para contrarrestar las acciones nocivas de Petro, ¿cuál debe ser la respuesta de la exposición? Porque por eso decíamos al principio que no se trata de dar una conferencia paralela, sino ir a las preguntas. Ya hicimos la primera pregunta de que no tiene un plan de gobierno, entonces ahora vamos a la segunda, que es esta. ¿Cuál debe ser la respuesta? Voy para allá, mi coronel, para poder sustentarte Eso, la... James, es que es corto Gracias. porque hay varias personas, entonces se nos alarga, no podemos participar todos. Listo, mi coronel. A mi juicio, Petro debe tener un juicio político. No hay otra forma. No hay forma de entenderle sus acepciones. Todas sus acepciones son equivocadas. Todas. No existe una que sea bien calificada. Yo pienso que tiene que correr la suerte de un juicio político por parte de la oposición, buscarle un juicio político porque no hay cómo hacerle más. Aunque el juicio político no tiene antecedentes en la historia colombiana contra los presidentes, pero hay que hacerle un juicio político. Pienso que esa es la respuesta. Gracias, mi doctor James. Tiene la palabra mi coronel Iván González y se alista mi capitán Úsuga. Gracias, mi coronel. Voy a tratar de dar una respuesta clara, precisa y concisa. Yo pienso que lo que hay que hacer es una declaratoria de gobernante inepto para el cargo, para revocarlo y así poder deshacer todas esas reformas planeadas e implantar un plan de mejoramiento realístico, lógico y coherente con la realidad. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, mi capitán, mi coronel, mi capitán Úsuga. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel, muy amable. Yo creo que la oposición lo que debe hacer es una cruzada internacional contando todos los desafueros de este señor, pero esa cruzada internacional debe ser muy bien planeada y en el idioma hacia los países donde se va a hacer. Esto es, habrá que conseguir, si hay congresistas, ojalá que sepan italiano, portugués, muchos en inglés, y salir a contarle al mundo las locuras que está haciendo este señor, en primera instancia, y en segunda, yo creo que hay que darle un golpe de mano, ojo, no golpe de Estado, un golpe de mano con el tema de la constituyente, que es lo que yo siento, creo, percibo, que es hacia donde vamos. El señor está preparando, está desordenando todo, que todo se vea como en un caos para poder decir se requiere una nueva constitución y creo que esa se le tiene que brincar adelante con eso por parte de los partidos opositores que en mi concepto, soy muy sincero, no los veo tan claros porque inclusive si escucharon ya las declaraciones del presidente del Senado que supuestamente perdió Petro, ya dijo que él era un partido de gobierno, entonces que hay que definir bien es quiénes son oposición realmente para poder hacer esas dos estrategias. Gracias, mi capitán. Ahora sí tiene la palabra Elío Espina. Se alista, por favor. Sí, mi coronel, yo la tengo muy clara. Me voy a remontar un poquitico a hace muchos meses cuando yo dije, en todos nosotros no hay un pool de abogados que le entablen una demanda a este señor. Y ya se entabló la demanda. ¿En dónde? En la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Total, hay que hacerle el juicio político y para afuera. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Juan Carlos Silva. Ya puedes abrir tu micrófono, Juan Carlos Silva. Entonces vamos adelantando mientras que se recupera Juan Carlos. Doctor José Ricardo Martínez. Pues bueno, ya vamos en el camino y por el camino se arreglan las cargas, pues necesariamente hay que tener en cuenta algo muy importante, es que no solamente es el gobierno el que presenta proyectos, la oposición tiene que presentar proyectos de salud, proyectos sobre la justicia, proyectos sobre el INPE, proyectos sobre aduanas, proyectos sobre impuestos. Hay que presentarle proyectos al Congreso para que el Congreso legisle de acuerdo
a los que están allá en el Congreso, no solamente para atender los asuntos de los proyectos del gobierno. Tienen que los representantes y los senadores allá presentar proyectos también, o si no, entonces ellos van a estar allá solamente aprobando o desaprobando lo del presidente. No, hay una verdadera oposición que es necesariamente presentar también proyectos y llevar sus proyectos con unión de otros partidos que se le puedan unir, o otras bancadas, para sacar adelante algunos proyectos que no pueden ser proyectos necesariamente magnánimos, grandes, es decir, pueden ser leyes que en algún momento van a resolver una pequeña situación de alguna región del país o alguna sección económica. Muchas gracias. Muchas gracias. Juan Carlos Silva, ¿ya estará listo? Ya puedes abrir tu micrófono. Adelante, por favor. No, sí, qué pena que siempre estoy trabajando desde el celular y me cuesta un poco de trabajo. Mi coronel, en este caso veo que él divaga mucho porque no sabe si ayudar a Colombia o hacerse al comunismo, pero veo que más le hace caso a la parte del comunismo, por eso que pega más por ese lado. La única solución es atacarlo, ya sea por medio de la parte del juicio político, atacarlo con denuncias, con demandas, con marchas, con esto. Es la única solución que yo veo, de lo contrario no veo otra opción. Muchas gracias, Juan Carlos. Ante la evidente carencia de proyectos políticos estructurados para contrarrestar acciones nocivas de Petro, ¿cuál debe ser la respuesta de la oposición? Tiene la palabra mi coronel, mi mayor Mendoza, oficialista Jorge. Muchas gracias, coronel Alarcón. Yo digo que sería denunciar públicamente ante los organismos nacionales e internacionales todas las los aberrantes tweets desde donde Petro está gobernando, y exigirle transparencia a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes o sustituirla. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Jorge, adelante. Pues yo considero que para contrarrestar esas acciones nocivas que está emprendiendo el fraude electo, tenemos que determinar las líneas de acción en la parte política, jurídica, manejo de medios de comunicación, seguridad y otros que los estudiosos del tema consideren necesarios. Unificar los diferentes grupos especializados en cada uno de los temas a nivel no solamente nacional e internacional, para ir desmitificando la agenda progresista que no solamente está afectando a Colombia, sino a muchos países de la región. Muchas gracias. Muchas gracias. Ante la evidente carencia de proyectos políticos estructurados para contrarrestar acciones nocivas de Petro, ¿cuál debe ser la respuesta de la oposición? Tiene la palabra, sigue en su orden, mi coronel Iván González y socialista Eduardo Patiño. Mi coronel, pues ya había dado mi opinión al respecto. Creo que no tengo nada más que agregar. Perdón, mi coronel, muchas gracias. Eduardo, adelante, por favor. Ante la evidente carencia de proyectos políticos estructurados para contrarrestar acciones nocivas de Petro, ¿cuál debe ser la respuesta de la oposición? Bien, yo creo que para contrarrestar las acciones nocivas del actual presidente se debe convocar a un paro nacional. Pienso que es preciso de que ya se pase de las marchas al paro nacional. Así como se le hizo paro a Iván Duque, pues que se le haga paro a Gustavo Petro para que pruebe de su propia medicina. No solamente paro laboral, sino empresarial. De la misma manera, hay que convocar un referendo revocatorio para que se dé cuenta de que los mismos que habían votado por él están decepcionados de su política. Muchas gracias. Y si estas fórmulas no funcionan,
pues aplicar un golpe de opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Tiene la palabra mi coronel Fuentes y se alista, por favor, mi coronel Chávez. Gracias, mi coronel. Bueno, evidente la carencia de proyectos serios, obviamente, pero el Senado está en la obligación, la oposición, como le decía alguien ahí, hombre, presenten proyectos, discútanlos. Es que esto no se trata tanto de que abajo Petro, y abajo Petro, porque es que detrás de Petro hay una responsabilidad muy grande que es el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Ellos deben estructurar unos proyectos serios, precisamente para sacar al país de este caos tan terrible que estamos. Pero también hay un grupo de abogados en este momento y prácticamente desde hace 8 meses están trabajando para deslegitimar este gobierno, bueno, ilegítimo, ¿no? Ilegítimo. Ellos ya están trabajando porque son abogados constitucionalistas, abogados que están en un trabajo no solamente a nivel nacional, sino están tocando puertas a nivel internacional. Ya acá lo que vemos es una acción de la oposición, tanto política, tanto en la parte legal, obviamente, pero también encontramos un gran aliado, que es el señor fiscal Barbosa, que de alguna manera pues ha hecho respetar su terreno, ¿no? Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Pero en todo lo que tiene que ver para la proyección del país, necesitamos de un trabajo serio de la oposición en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra mi coronel Chávez y se alista mi coronel Carvajal. Gracias, mi coronel. Yo pienso que ya lo está haciendo por parte de la oposición en la recolección de firmas para llamar a este señor a un juicio político. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Carvajal, adelante, por favor. Gracias, buenas noches. ¿Cuál debe ser la respuesta de la oposición? Considero que la oposición debe convocarse y presentarle al Congreso, al país, a la nación, un plan estratégico que asegure la democracia y recupere la seguridad. En estos momentos, más del 70% de la población colombiana apoya las decisiones de la oposición. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. No sé, está presente en la sala la señora Ligia. No sé si quiera manifestarnos con algo de respuesta a la pregunta del día de hoy. Adelante, por favor, doña Ligia. Doña Ligia, ya puede abrir su micrófono. De lo contrario, a ver quién me falta. Ya estuvo dicho. Bueno, mi coronel Carvajal también ya pasó. Mi coronel, voy a leer las respuestas que nos han dejado en el Facebook Live. Mi coronel Betancourt dice dejar de pagar impuestos porque lo que están es despilfarrando. Henry Ramírez dice, en medio de tanta incertidumbre, creería que la oposición, tanto en el Congreso como en los demás gremios, al menos deben oponerse a aquellas reformas que por experiencias ajenas deben evitarse para que el país no se vaya a descuadernar en los 3 años que faltan. Ayer del Socorro Montoya dice, Petro debe renunciar. Y agrega, Colombia y la humanidad entera a la deriva. Los politiqueros no están a la altura del desarrollo y avance de la humanidad. No veo más aquí en el Face. Entonces,
Regresamos nuevamente. Mi coronel Carrascal, me faltaba, qué pena. Adelante, por favor. Mi coronel, gracias. Mi coronel, yo creería que la respuesta de la oposición debe ser mucha disciplina. Yo pensaría que no se puede despreciar, no se puede descartar, no se puede desechar ninguno de las capacidades que tenga cualquiera de los grupos que conforman la oposición, especialmente no desde el Senado, sino desde la oposición ciudadana. Yo pensaría que dentro de las capacidades propias de cada uno de los grupos se debe empezar a generar desde ya y desde lo que estamos haciendo, creo desde la Fundación, a cumplir ese lema de unidos para ser más fuertes. Yo creería que es un tema que realmente debemos ponerlo en práctica porque estamos perdiendo el país. Creo que la posibilidad de hacer el partido es muy grande y es inminente, pero realmente, como lo ha planteado Milton Villamarín, desde un punto de vista muy estructurado y justamente con una estrategia muy clara. Pensaría que pensadores nos creemos todos, buenos escritores muy pocos y estrategas menos todavía. Y es importante que la oposición tenga esa estrategia y que pueda tener claridad en ese camino a seguir. Creería yo que esa meta que nos pusimos inicialmente de ese primer año está marcado de acuerdo a lo que plantea esa carencia de proyectos políticos estructurados y que realmente no llegaron a nada. En la consulta que hicieron el día de ayer, el fin de semana, corrijo, para la selección del señor Gustavo Bolívar, autor de esa frase fúnebre, terrible, de malditos y cerdos policías, que quiere ser alcalde de Bogotá. Creería yo que justamente en ese momento, cuando definieron y le cantaron la pena de muerte a la ciudad de Bogotá, a la capital, también hicieron unas encuestas adicionales que se filtró el día de hoy, donde habla un punto muy importante. Menos del 15% del mismo partido de pacto histórico aceptó la aprobación o tuvo aprobación para la gestión del señor Petro. Entonces pensaría yo que lo que debe ser la respuesta a la oposición es mucha organización, capacidad de entender lo que está haciendo cada grupo, poder sincronizar de una manera temporal las actividades de cada uno para que tengan no solamente una movilización, sino una acción y poder hacer una coordinación muy efectiva con los organismos ciudadanos, hablar del empresariado, al hablar del resto de las personas. Finalmente, a la pregunta que hacía mi coronel y que la puse ahí en el chat que me inquieta mucho, la respuesta de la oposición es que debemos estar listos porque lo que está planteando este señor es una fusión de armas. Él está planteando el modelo ya hecho en Nicaragua, está planteando desde sus discursos de manera permanente, cómo va a fusionar nuestras fuerzas militares con esos bandidos, ampones, terroristas de los diferentes grupos que hoy en día se tomaron el poder. Entonces la respuesta de la oposición es rodear nuestro ejército, rodear nuestras fuerzas militares, nuestra policía, rodear la institucionalidad y por supuesto como ciudadanos pasar de la movilización a la acción, ojalá de manera pacífica hasta cuando sea posible, pero no podemos perder el país. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. También hay que recordar que las bodegas de Petro están trabajando, distorsionando la información, distorsionando sus intereses futuros, etc. Han quedado otras intervenciones de Eduardo Patiño, perdón. Dice qué buena noticia la que dio el señor coronel Carvajal. Mi coronel Carrascal, a su vez, nos deja en el chat un artículo de semana titulado Presidente Gustavo Petro encendió la polémica al proponer la fusión de las armas con el alma popular. ¿Qué quiso decir? Y finalmente repite Eduardo Patiño que ¿qué tal Petro proponer la fusión de armas? El mismo modelo de Chávez no se le debe permitir. Pues mi coronel, hemos escuchado a todos los que han querido intervenir en el día de hoy. Ya prácticamente no nos resta, no sé si Ligia a la final
quiere, aunque sea, darnos un saludo. De todas formas, bienvenida aquí a la fundación. Y no sé si quieras decirnos algo. Adelante, por favor. Bueno. Mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, entonces le propongo que hagamos lo siguiente. Resulta que la ingeniera Rosita es una pregunta muy interesante desde el punto de vista jurídico. ¿Cuál es el camino o cuál es lo correcto por hacer? Eduardo Patiño dio una respuesta en la que dice que hacer una revocatoria de mandato, que resulta que la Constitución de Colombia no lo contempla para el presidente, pero quisiera que en 3 minuticos Andrés nos dijera exactamente cuáles son las herramientas jurídicas que hay y cómo operan. Y luego darle 3 minutos también a James, que nos complete lo que quería decir de la primera respuesta, pero específicamente sobre temas concretos. Entonces les pido el favor a los dos que sean 3 minutos y no nos alarguemos, porque si no se nos sale el objetivo de la reunión. Adelante, Andrés. Gracias, mi coronel. Sí, señor. Básicamente lo que hay que decirle a la gente es no pensar con el deseo. ¿Por qué? La Constitución Política de Colombia podría tener el peor indictment, el peor impeachment, mejor, en contra de cualquier presidente de Latinoamérica. Miren, ustedes que en Paraguay se hizo y se hizo bien, en Brasil también, en el propio Perú está un poco claro. Nuestra Constitución está diseñada para no tumbar a ningún presidente, porque ese es un procedimiento absolutamente arcaico y diseñado precisamente para que no funcione. Entonces, yo la verdad no le crearía una falsa expectativa a la opinión pública y al pueblo colombiano con eso, porque lo que termina pasando es que si no funciona, que es lo que va a pasar, entonces la gente va a quedar tremendamente más decepcionada y diciendo contra esta señores no me puede hacer nada. Entonces, yo diría que en la normatividad colombiana, en las normas positivas colombianas y en la Constitución de Colombia, no existe un procedimiento claro para sacar un presidente, como sí existe, fíjese usted, un procedimiento claro para sacar gobernadores o para sacar alcaldes, pero que ni siquiera con eso, miren Medellín, todo el trabajo que hicimos, también está diseñado, a pesar de que es claro, también está diseñado para que no funcione, porque le ponen unas cortapisas que necesariamente las controla la propia clase dirigente política que se beneficia de los bandidos que llegan al poder. Entonces, yo creo que no es por ese lado, señor. Simplemente para decirles eso. Bueno, muchas gracias, Andrés. Adelante, James, con sus 3 minutos. Gracias, mi coronel. No, lo que yo quería decir era que los pesos y contrapesos están mal diseñados. Lo que dijo mi antecesor es cierto, no existe en la Constitución Nacional el contrapeso pues, de la revocatoria directa para el presidente y no ha funcionado el juicio político para el presidente. No ha funcionado. Sin embargo, vemos que ahora que aprobaron la Ley Nacional de Desarrollo, en esa ley le dieron unas facultades al presidente, le dieron 5 veces, le dieron facultades especiales para que él expida decretos. Pero como los gobernantes cuando expiden los decretos, los expiden con fuerza de ley, abusan y atropellan a la ciudadanía, la Corte Constitucional en el contrapeso ha decidido sacar del ordenamiento jurídico sin que haya todavía el proceso haya terminado, sacar del ordenamiento jurídico aquellos decretos de ley que tengan pues vicios de inconstitucionalidad. Es decir, tenemos que buscar nosotros cómo construirle la fortaleza a los contrapesos, que es la única forma de resolver los problemas en países como Colombia, que tiene 3 poderes. Los otros poderes son los que resuelven los problemas.
Y eso se resuelve es fortaleciendo los contrapesos. Era eso lo que quería decir, mi coronel. Bueno, muchísimas gracias, muy amable James, por su explicación y por el tiempo. Mi coronel Alarcón, ¿tiene alguna otra cosa antes para pasar a las conclusiones? Sí, señor. Es que Ligia nos ha escrito en el chat lo siguiente. Buenas noches, disculpen, me compartieron el enlace, pero en este momento me encuentro en un sitio donde hay mucho ruido. Mi humilde opinión es tener mucho cuidado porque mientras él muestra una cosa, está planeando otra más tenebrosa. También hay que estar trabajando mucho en las redes, como lo sabe hacer él. Referente a las próximas elecciones, hay que tener mucho cuidado con Gustavo Bolívar. Eso es lo que nos ha dejado aquí escrito la señora Ligia, a quien le agradecemos mucho y está cordialmente invitada cuantas veces quiera presentarse. El mismo link con el que entró hoy es el mismo link con el que puede entrar mañana y todas las veces que quiera. Gracias, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, creo que mi coronel González nos quiere aportar algo que le faltó decir. Adelante, mi coronel González. Mi coronel, para unirme a los dos anteriores a quien usted consultó y crearme en un tercero, yo pienso que no hay que decir a la gente lo que hay que hacer. Sí, ni siquiera la misma Constitución tiene que decirle a la gente lo que tiene que hacer para revocar a un presidente, sino que es la gente quien dice lo que tiene que hacer. Y si la gente dice que lo que tiene que hacerse es revocarlo, eso se hace porque eso está inclusive por encima de la misma Constitución. Porque la voz del pueblo con un referendo mayoritario, revocatorio, eso no hay tutía de cuál artículo, fascículo, versículo que diga la Constitución tenga valor. Gracias, mi coronel. Lo que pasa es que habría que convocar ese referéndum. Entonces, ¿quién lo convoca? Bueno, entonces muchísimas gracias a todos por su participación. ¿Perdón? El referendo tiene cortapisas porque hay controles de los propios políticos. Entonces ahí queda uno en un loop, dirían los ingenieros. No se hace porque no se quiere o no se quiere porque no se hace. Es la cuadratura del círculo. No, mi capitán, pero es que precisamente esas cuadraturas y esas pirámides de 3 lados y ese corchos en los remolinos es precisamente los que se inventan aquellos que no quieren que el pueblo hable. Y hasta eso podrían lograr que la última voz que hay en toda nación y en toda democracia, que es la del pueblo, ni siquiera tendría valor, porque siempre se le sacará, no, es que hace calor, o hace frío, no, o cualquier cosa, es que o el planeta sin, o un Demóstenes, o un Aristóteles, o un Platón, dijeron, y determinaron, y nos pondrían a estudiar toda la filosofía humana para tomar una decisión democrática. No, por eso se lo digo, con toda sinceridad y humildad. El tema no es ni un referendo, ni un plebiscito, ni ninguna figura jurídica que hoy exista. El tema es la fuerza del pueblo en una Asamblea Nacional Constituyente que derogue la Constitución. Pero para poder tumbar al presidente, primero hay que tumbar la Constitución y el ordenamiento jurídico. O sea, así de simple. Ahí sí es la voz del pueblo. Pero la voz del pueblo manifestada, ¿vía qué? Ese sería otra condición inventada. No, ni siquiera, no, que es que hay que acabar primero la Constitución. Entonces, para acabar primero la Constitución, entonces filosóficamente primero hay que escribir la Constitución. Y para escribir primero, y así sigue hacia atrás. Y comenzamos a encontrarle palos a la rueda. No, eso cuando hay que detener el carro se le mete el palo a la rueda y ahí paró el faraón. Bueno. Mi coronel Villamarín, desafortunadamente llegó tarde, pero es poquito. Roberto Moreno en el Facebook dice que hay que aplicar todas las formas de lucha. Y mi coronel Betancourt dice que los congresistas reciban el consejo que daba a los electores cuando eran candidatos.
que reciban los 50.000 y que votaran por él. Que los congresistas le reciban la mermelada, pero que no le aprueben absolutamente nada. Listo, mi coronel, qué pena. Bueno, mi coronel, muchas gracias a todos. Entonces, el ejercicio de hoy, el título del taller abierto con la participación colectiva era el análisis colectivo del discurso de Petro en la instalación del Congreso 2023. Entramos en materia analizando estos aspectos, unos puntos claves del discurso, y dijimos que habló de un acuerdo nacional que es una manipulación de lo que ha sido la teoría siempre del ELN, del M19 y del EPL. Hablamos también que insistió mucho en descarbonizar la economía, pero no presentó ninguna cifra, ningún argumento, ni mucho menos proyecto alternativo, sino de bla, bla, bla. Habló de una disminución laboral de horas de trabajo, pero no concreta en qué sectores o cómo es, y si todos los sectores de la economía lo necesitan, y qué tanto afectaría el flujo económico del país eso. Habló de que se está acabando la guerra y por lo contrario la guerra está más intensa en Colombia. Habló de un supuesto acuerdo con Estados Unidos para reducir el combate contra la coca y enfocarlo en el fentanilo, pero eso es lo que él dice, no hay ninguna prueba ni ningún documento de Estados Unidos que así lo certifique. Habló de hizo una narrativa extensa, ideologizada, se salió por las ramas, todo el tiempo incitando, desafiando, reclamando, y en contraste con lo que dice en el Acuerdo Nacional, lo que está es propugnando porque haya un enfrentamiento de clases. Y él es El Salvador. Y su mensaje fue tan extenso y contradictorio que fue en contravía con lo que han dicho otros funcionarios del gobierno, por ejemplo, el ministro de Defensa, que la semana anterior le dijo a las tropas que no se estaban erradicando las suficientes hectáreas de hoja de coca, y Petro, por el contrario, diciendo que ya está acabando el problema de la guerra. No presentó resultados concretos ni por los ministerios ni por los departamentos administrativos con cifras. Luego pasamos a ver qué es lo que este señor busca y llegamos a las conclusiones que lo que está buscando es legitimar sus reformas estatistas para seguir adelante. En segunda medida, quiere polarizar el país porque no funciona su acuerdo, y es que el tema del acuerdo es que todos tienen que estar de acuerdo con él y él en desacuerdo con todos. O sea, que si lo que él dice no funciona, entonces hay que salir a la calle a destruir el país, porque es que él representa al pueblo, él mismo dice que él es el pueblo, él es la encarnación del pueblo como Gaitán, y entonces que tienen que seguirlo en lo que él diga. Si no funciona, entonces hay que salir a respaldarlo y acabar con la burguesía y el capital, y etcétera, etcétera. Él, en el fondo, lo analizamos, está vendiendo su idea de ser un premio Nobel de Paz y hará todo lo posible por lograrlo con las argucias que sean necesarias. También, en el fondo, lo que quiere cambiar la Constitución, y en eso coincidimos con el doctor Úsuga, el fondo del señor es buscar una constituyente a las buenas o las malas. Y aquí tiene perfectamente el empalme con lo que decía mi coronel González, porque él ya lo intentó cuando le hizo las marchas a Duque, si no es porque la pandemia y si no es porque las lluvias fueron tan fuertes en ese momento, hubiera convocado una Asamblea Nacional Popular, que es más o menos la misma idea que dice mi coronel González. El pueblo se reúne y dice, desconocemos todo lo que hay en una especie de cabildo abierto que está contemplado en nuestra Constitución, pero solamente para municipios. Entonces, no tiene el nivel de nacional, pero legítimamente está constituido el cabildo abierto. Entonces, alguien podría decir, pues que se convoquen 1.200 cabildos abiertos y hacemos el cambio de Constitución, y sería una decisión de fuerza, sería una revolución, pero sentaría también el precedente que la próxima vez el que la quiera cambiar ocurriría. Estaba hablando hipotéticamente, pero en el fondo lo que pasa es que el señor quiere cambiar la Constitución para eternizarse con lo que ya sabemos. Él quiere cooptar la fuerza política de todos los sectores por medio del populismo y la corrupción, y lo está logrando. Además, lo dijimos, en Colombia eso tampoco es que sea muy difícil. Y quiere lavar el desprestigio tanto personal como el equipo por medio de estas acciones, y analizábamos aquí, y ayer lo analizamos, cómo le fluye en la imaginación hacer algunas actividades con las cuales voltea completamente la torta o el foco de lo que está pasando, y así se salió del problema del hijo, que en el momento está por allá medio olvidado, se salió del problema de Benedetti, de la señora Saravia, de la destitución de Roy Barreras, de que perdió en el Congreso todas las reformas que presentó, que no le funciona su paz total, que el ELN a cada rato le dice que está desfasado, que
mal llamados paramilitares del Clan del Golfo, también le dicen que con ellos no ha hablado. Las FARC ya le está diciendo que nada de negociar como él dice, sino como ellos dicen. Entonces, como no le funciona, inmediatamente se inventa una figura y le cambia el tercio y pone al país a hablar de otra cosa, mientras él, como lo decíamos aquí, pretende legitimar sus reformas para hacerlas que se conviertan en fuerza de ley. Y lo que decía James es cierto, en el plan de desarrollo, no tanto las elucubraciones que hizo, sino lo grave es que logró que en 5 puntos se le den facultades extraordinarias y quién sabe con qué barbaridades nos sale y va a tener el argumento de que es una facultad. Y finalmente dijimos, reinsistimos, este señor quiere Premio Nobel de Paz, está juntando 2 cosas, que son lo de la Amazonía y lo de la paz total, y tiene como un piñón que le hace girar ese eje, que es el argumento de la democracia en Latinoamérica, comenzando por la legitimación de Maduro. Pero obvio sabemos cuál es la democracia que prevén los comunistas. Quiere también hacer la constituyente, lo acabamos de ver, y quiere reelección para mínimo sus 12 años, y por qué no quedarse ahí de por vida, porque esa es la enfermedad de todos los autócratas. Luego hicimos esta pregunta, todos contestaron que no hay agenda seria y que los 3 años que viene habrá más improvisación y más complicación para Colombia. Hicimos una primera reflexión respecto a eso. Bueno, pero entonces, si esto es tan serio, ¿cuál es la respuesta estructurada? ¿Qué respuesta damos? Y luego pasamos a la segunda pregunta, todos ustedes la respondieron y hubo unos puntos de vista muy interesantes de todos que confluyen a una sola cosa. Es que lo que hay que hacer es una sumatoria de todas estas acciones y ponerla en cabeza de un proyecto. Porque algo es evidente es, si el señor se va, ¿qué es lo que viene enseguida? Que no nos resulte peor el remedio que la enfermedad, que es lo que demuestra la historia de las revoluciones. Y entonces quien o quienes asumen el cambio tienen que utilizar la fuerza y se vuelven más impopulares y más peligrosos. Siempre en los escenarios académicos que analizan este evento ponen el ejemplo de Robespierre. La Revolución Francesa triunfó, claro, triunfó. La gente tumbó al rey y tumbó la camarilla que lo acompañaba. Pero le entregaron el poder a Robespierre y lo único que hizo fue comenzar a cortar cabezas y entonces se excedió cortando cabezas. Cortó más de las que necesitaba porque indiscutiblemente algunas de las que cortó eran necesarias. Pero ya le fue la mano descabezando gente y entonces pasó al otro extremo y luego le aplicaron la misma fórmula a él y entonces apareció Napoleón Bonaparte, otro dictador, y puso a Europa en toda la tragedia que fue la etapa napoleónica. Entonces esos son los riesgos que se corre aquí, ¿no? Y nos pasó en la guerra de la independencia. Nos liberamos de España porque estaba España en una crisis tenaz y al otro día estaban aquí agarrados entre centralistas y federalistas. Entonces, por eso se trata de que la respuesta debe ser tan bien pensada y con tanto compromiso que no sea simplemente la emoción del grito, la emoción de la actividad individual, sino que vaya atada a una estrategia, a un proyecto. Esa es la propuesta o es la idea de mejor salida. Ahora, alguien dijo aquí la famosa frase de Dinamarca y Cundinamarca que se repite a cada rato en los escenarios políticos. Y tenemos que entender que esto es un paso a paso, que hay que hacer mucho trabajo de concientización y de tratar de unificar los criterios, porque una cosa, decía el escritor Anatole Francesco, o Anatole France, decía una frase muy famosa, que el diablo es Dios mientras llega al trono. Entonces, muchas personas, si no tienen esa estructuración y el compromiso, son dioses mientras llegan al trono, y cuando llegan al trono se convierten en los diablos y entonces se complica más. Esto es bien complejo. Lo que está viviendo Colombia es una de las etapas duras de la humanidad y necesita mentes muy brillantes y compromisos muy grandes para dirigir a todo ese conglomerado que quiere el cambio y lo está demostrando con las manifestaciones públicas. Pero no puede ser simplemente la emotividad del momento, sino los objetivos bien marcados y mucha gente trabajándole a esos objetivos y no a otros. Porque de lo contrario nos toca colocar al gran escritor francés Anatole France y recordar el tema de que el diablo es Dios mientras llega al trono. A todos, muchísimas gracias. Mañana continuamos por la mañana con la memoria histórica y por la noche volveremos a hablar
de la estrategia de la construcción del partido político, tocándolo desde otros vértices con el fin de generar sinergia y pensamiento. Que Dios nos siga bendiciendo y acompañando, y una feliz noche para todos. Igualmente, Amén. mi coronel, muchas gracias. Amén. Amén.